Bien, vamos a entrar en la segunda y última parte de nuestra miniserie por el tiempo de Adviento llamada La historia de la Navidad. ¿Conocen en realidad la historia de la Navidad? ¿Qué hay detrás de esta historia que no nos han contado? Prepárense, ajustense bien los cinturones porque vamos a escuchar partes de esta historia que la mayoría desconoce. Ahora, lo que hemos estado diciendo es que la mayor parte de personas cuando piensan en la Navidad, es decir, lo primero que se les viene a la mente es que un bebé fue puesto en un pesebre en Belén, pero la historia de Navidad no consiste solamente en la imagen de un pequeño bebé, porque es una historia milagrosa desde el principio. Y no es casualidad, por supuesto, que él haya nacido en una cueva en Belén y que los pastores utilizaban como un establo y que él haya sido envuelto en las mismas vendas con las que eran envueltos los corderitos cuando recién habían nacido y que haya sido puesto en un pesebre en el cual también colocaban a esos corderitos. Entonces ya desde el principio, desde el inicio, todos los componentes allí nos cuentan la historia de que Jesús nació como el Cordero de Dios que vino aquí para quitar el pecado de la humanidad. Así que lo que empezó en esa pequeña cueva en Belén como la natividad, continuó con el poderoso ministerio del Señor Jesucristo por 3 años y medio en toda Judea, en toda Galilea, y terminó con él yendo a la cruz en Jerusalén. Esa es la historia correcta. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo en el segundo capítulo del Evangelio de Lucas el relato del trascendente nacimiento del Señor Jesús en Belén y tocamos los más importantes elementos del mismo. Y hoy día vamos a continuar hablando de la misma historia en el mismo capítulo. Es cierto, Lucas registró muchos de los elementos que participan en esta historia y hay muchas cosas que tienen que ver con los primeros años de la vida de Jesús que solamente se encuentran en su evangelio. Así que volvamos a Lucas al capítulo 2, vamos a avanzar de donde nos quedamos la semana pasada. Voy a leer los versículos 21 al 24. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido dado o puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora, justo después del nacimiento de Jesús y su posterior circuncisión, María y José se quedaron todavía un tiempo más en Belén. Estaban esperando el tiempo correcto para dedicarlo en el templo en Jerusalén. Así que 32 días después de su circuncisión y 40 días después de su nacimiento, ellos lo trajeron al templo en Jerusalén para dedicarlo, para presentarlo. Lo que lo que María y José hicieron en realidad en ese día fue lo que nosotros llamamos la dedicación de un niño al Señor. Y todos estamos familiarizados con esto, ¿no es así? Es cierto que dedicamos al recién nacido al Señor porque la Escritura dice que todo niño que nace en la tierra es de Él. Y esto es en abierto contraste con lo que hacían los paganos, los adoradores del diablo, que cuando recién nacía un bebé lo pasaban por fuego ofreciéndolo a los demonios. Y ese culto era abominable. ¿Cuántos saben que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente? Todo niño que nace en esta tierra es de Él. Sin embargo, si lo pensamos bien, la dedicación de un bebé implica también un compromiso de los padres. Eso significa que los padres se comprometen delante de Dios para entrenarlo conforme a la palabra de Dios, y esto significa que tienen que llevarlo a la iglesia con regularidad y que le enseñen a obedecer a Dios y que caminen con Él en todos sus caminos. ¿Están ahí o no? Ahora, una pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que ser circuncidado al 8º día? El número 8 en la Biblia es el número de Jesús, pero también es el número de nuevos comienzos. Sin embargo, la circuncisión no era algo propio de la ley, era algo que Dios le dio a Abraham como parte del pacto abrahámico. Entonces, cuando un niño era circuncidado al 8º día, él entraba en la bendición de Abraham. Gloria a Dios, se volvía heredero de toda la bendición de Abraham. Entonces, el día en que Jesús es circuncidado, toda la bendición de Abraham le pertenece legalmente. Y él caminó en esa bendición y él ministró dicha bendición por 3 años y medio. Él era el hijo de Abraham, era la simiente de Abraham.
y por eso tuvo que ser circuncidado. Ahora, estamos hablando de la presentación. Ellos vinieron a presentar o a dedicar al niño al Señor en el templo, y la palabra griega para presentar es paristemi, está compuesta por dos palabras, para, que significa junto a, e istemi, que significa colocar o estar de pie. Esto en esencia significa poner a disposición, rendir, ofrecer como ofrenda o sacrificio especial a Dios, o dedicar de una vez por todas. Entonces, cuando José y María dedicaron a Jesús, lo entregaron a Él, a Dios, y lo pusieron a su completa disposición. Aparte de esto, esta palabra es bien interesante porque también iba conectada con el tema de ofrecer algo como un sacrificio, dedicándolo para Dios para siempre. Es interesante ver, y aquí tenemos una simple comparación de escrituras, que la palabra paristemi que estamos mencionando aquí es la misma que el apóstol Pablo utiliza en Romanos 12:1, cuando dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Y cuando Pablo escribió Romanos 12:1, lo hizo teniendo en mente lo que era la anatomía de un sacrificio, porque en el mundo antiguo, tanto en la cultura gentil como en la cultura judía, ofrecer un sacrificio era uno de los más importantes actos de adoración. Normalmente esto se hacía en público y los animales eran degollados, su sangre era derramada sobre el altar. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento no existían los sacrificios vivos. La víctima tenía que morir, es decir, el animal tenía que morir. No existían los sacrificios vivos, pero Dios nos pide a nosotros ofrecernos a Él como sacrificio vivo. Entonces, cada día, esto significa que tú y yo, en nuestro estilo de vida, tenemos que acercarnos al altar, si se puede decir así, de su presencia, para que nosotros vivamos con la actitud de rendición. Esto significa muriendo a nosotros mismos. Repitan conmigo, Dios demanda más que una muerte física. Es una actitud de dedicación diaria, eso se llama sacrificio vivo. Entonces, este es el significado de una presentación o de una dedicación. Escúchenme bien, ese día, en el día 40, después de la Natividad, Jesús fue presentado así, para vivir así, y vivió así, hasta que murió en la cruz. Lucas 2:25. Al 33. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Estamos situados en el templo. Y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esto es al Mesías. Versículo 27. Y movido por el Espíritu. Noten ustedes que hay tres cosas que se dicen acerca de ese hombre. Ese hombre, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Luego el Espíritu Santo le dio una revelación. Y lo tercero es que él fue movido por el Espíritu al templo. Ese hombre no había nacido de nuevo. Vivía bajo la ley. Pero tenía tal corazón que él era alguien manso que se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. ¿Cuánta más ventaja tenemos nosotros que él porque somos templo del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo no está sobre nosotros, está en nosotros. ¿Puede venir sobre nosotros? Sí, también, pero está en nosotros. ¿Y cuántos de ustedes saben que pueden recibir revelación de parte del Espíritu Santo? ¿Y cuántos de ustedes pueden ser movidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo? Bueno, ese hombre dice que fue movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Pero había alguien más. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Ella sí que era una verdadera anciana. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y está presentándose en la misma hora, todo sincronizado en el Espíritu, ¿no? Todo ensamblándose ahí.
Es la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hay muchos elementos, muchos componentes ahí que arman una historia. Como dije, curiosamente, el día 40, después de la Natividad, había dos personas especiales en el templo cuyos anhelos se vieron cumplidos cuando encontraron al niño Jesús. Ellos estaban anhelando, Simeón y Ana, anhelaban y esperaban la aparición del Mesías. ¿Quién era Ana? Ana era una profetisa que vivía realmente en el templo. ¿Y quién era Simeón? Interesante porque, como ya les dije, no solamente están las fuentes de Mateo, de Lucas, sino que hay otras fuentes de la historia antigua que arrojan bastante información que es de provecho. Estudios y escritos antiguos señalan que en aquella época hubo un hombre en Jerusalén llamado Simeón que era de gran notoriedad en Jerusalén, porque era hijo del famoso rabino Gilel. Si ustedes saben algo, había dos escuelas rabínicas que eran opuestas, la de Gilel y la del otro que era Shammai. Interesante, una era liberal y el otro era conservador. Bueno, este rabino Gilel había fundado esta escuela rabínica y finalmente cuando murió este rabino Gilel, su hijo Simeón lo sucedió y se convirtió en el líder de esta escuela rabínica y él fue considerado como el más grande erudito de su tiempo, llegando a ser un líder incluso en el Sanedrín judío. Y la Biblia dice que ya hemos visto que el Espíritu Santo operaba sobre él, pero ¿cómo operaba? También en profecía. Y no solamente eso, también discernía las señales de los tiempos. Era conocido por todo eso. Es más, la Biblia dice, Lucas escribe, que ese hombre era justo y piadoso y esperaba, según la palabra de Dios, la consolación de Israel. Eso significa la venida del Mesías, porque ustedes saben que en esa época Israel era una colonia romana, y Israel había sido oprimido, y la nación había sido acosada por Roma durante muchos años. Entonces la venida del Mesías era para todo el pueblo judío un tremendo consuelo. Así que Simón creía que su aparición vendría en sus días, que el Redentor aparecería en sus propios días antes de morir. Y como ya hemos visto, el Espíritu Santo estaba sobre él, y la unción del Espíritu Santo. Y también vemos que tuvo una revelación y que fue movido por el Espíritu de Dios al templo para que lo que el Señor le había revelado pudiese ser cumplido. Él tenía esa tremenda convicción. Entonces, cuando él toma al niño en sus brazos y bendice a Dios y comienza a decir que han visto mis ojos hoy tu salvación, José y María se maravillaron, se quedaron sin palabras. No solamente por el contenido de lo que estaba siendo dicho, sino por la identidad del que lo estaba diciendo. Y Lucas acá lo que está haciendo es describir la conmoción, el asombro, la perplejidad de José y María ante las palabras que salieron de la boca de Simeón. ¿Cuántos saben que él también estaba inspirado por el Espíritu Santo? Y recuerden, era una persona muy noble, muy respetada en la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando él abre su boca y comienza a hablar todo esto en profecía, si se puede decir así, cuando él termina, justo entra Ana y comienza también con sus propias palabras. Lucas nos dice que Ana era profetisa. Y como ya hemos leído, seguramente tenía más de 100 años de edad. Y como profetisa, ella hablaba a los demás lo que captaba o capturaba del Espíritu Santo, especialmente con respecto al tema, que era la venida del Mesías. Entonces ella, igual que Simeón, creía que el Mesías vendría y que con él traería redención a Israel. Así que esta mujer también hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que tanto Simeón como Ana creían en la venida del Mesías y su fe estaba puesta, canalizada en dicha dirección. Y con el tiempo ellos recibieron lo que habían creído. Versículo 39. Esto es interesante porque nosotros necesitamos esta información para poder coordinar o conectar los puntos con lo que estamos a punto de leer, que es posterior. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, ¿qué pasó con ellos tres? Volvieron a Galilea. ¿A dónde? Al lugar de donde habían venido, a la ciudad de Nazaret. Entonces, aunque Lucas registra muchos de los eventos relacionados con el nacimiento de Jesús, hay varios
que él no registra. Por ejemplo, la visita de los sabios de Oriente, comúnmente conocidos como los Reyes Magos. Tampoco él menciona la estrella y tampoco menciona los regalos, oro, incienso, mirra que trajeron. Y tampoco Lucas menciona el papel del rey Herodes. Entonces, para esto vamos a jalar información a partir del segundo capítulo del Evangelio de Mateo. Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y eso es tremendo. Otra vez vuelvo a decir que Lucas, aparte de ser un excelente médico, el médico amado, era un excelente historiador. No solamente escribía por inspiración, sino que él estudiaba diligentemente. Y ustedes pueden leer Lucas capítulo 1, los primeros versículos, pueden leer Hechos el capítulo 1, los primeros versículos, y van a tener una lectura correcta acerca de cómo este hombre registraba con precisión, con exactitud, lo que había ocurrido en la historia y lo cual era ciertísimo, y él coloca las pruebas irrefutables. Y lo que está haciendo aquí Mateo, en este caso, Mateo también está igual que Lucas colocando el marco histórico. Entonces, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra griega mago, entonces cuando nosotros escuchamos mago en el siglo XXI, entonces nuestra mente se conecta con un concepto completamente diferente, pero esa palabra se refiere a otra cosa. No tiene nada que ver con magia. Ni magia blanca, ni magia negra. Ni con detergentes, ni con brujería. Ok. Para nuestro público internacional hay un detergente que se llama magia blanca. Ok. Saludos a los santos por el resto del mundo. Muy bien. Entonces, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, del griego magoi, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es decir, ellos tenían una revelación acerca de que el hecho había tomado lugar, no estaban allí como testigos oculares, lo supieron de alguna manera, y yo creo que también fueron movidos por el Espíritu. Y dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda la ciudad de Jerusalén también con él. Entonces, ¿qué pasó? Esto produjo mucho movimiento. Versículo 4, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Este es Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿no? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Por qué se dice esto? La semana pasada vimos que Belén era chiquitita. ¿Cuánta gente vivía? Máximo 450, 480, y eso exagerando. No es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, ya Miqueas estaba soltando una revelación de que un tremendo líder mundial se iba a levantar. Bueno, un líder en este caso de Israel en primer lugar. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén por la información suministrada por los sacerdotes y los escribas, y los envió a Belén diciendo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentiroso. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo. ¿Dónde se detuvo? Sobre donde estaba el niño, indefectiblemente. Al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño, de griego paidión, ahora les explico por qué aparece esta palabra, con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora estamos hablando acerca de la verdadera historia de la Navidad. Y lo interesante de este pasaje es que la mayoría piensa que estos eventos ocurrieron mientras la Sagrada Familia se encontraba en Belén. Y ya hemos leído, ¿se acuerdan que hice hincapié en ese punto? Que después de los 40 días del nacimiento de Jesús, después de la dedicación, hemos visto que ellos volvieron a Nazaret. Así que ya no estaban en Belén,
40 días después de la natividad, ya no estaban, se fueron. Así que este asunto de la estrella que vino del oriente, la visita de los Reyes Magos y el reparto de los regalos no ocurrieron en la noche del nacimiento de Jesús, como sugiere la tradición religiosa. Estos eventos, junto con la masacre de niños del rey Herodes en Belén, ocurrieron todos estos casi 2 años después que él nació. Ahora vamos a soltar un poco de información para que seamos históricamente correctos. Vamos a hablar en primer lugar acerca del rey Herodes. Es un hecho bien documentado que Herodes el Grande fue un tirano paranoico que vivió impulsado por el constante temor de que algún día alguien vendría y le iba a arrebatar su trono. Así que mediante maniobras políticas estratégicas y brutales asesinatos, él se mantuvo en el poder por más de 30 años. Y fue durante su malvado reinado que Jesús nació. Sus atributos personales, temerosos, controladores, codiciosos, despiadados y sexualmente promiscuos, nos pintan a nosotros un retrato del tipo de persona que no queremos ser. Queremos ser como Jesús. Pero ningún otro evangelista describe de forma tan vívida la participación de Herodes en la vida de Jesús como Mateo. Como dije, aparte de los relatos de estos 2 evangelios, tenemos otras fuentes históricas que nos ayudan a entender las acciones atroces, la mentalidad irracional de este loco. Era un político muy sabio, muy astuto, y supo negociar con Roma para conservar su trono y hacer feliz a la gente que estaba bajo él. Y la historia revela una serie de datos singulares con respecto a su persona. En primer lugar, Herodes controlaba completamente, totalmente a los líderes judíos. Porque apenas ascendió él al trono, uno de sus primeros actos fue masacrar a todo el Sanedrín en Jerusalén. No solamente eso, destituyó al sumo sacerdote, él eligió su propio sumo sacerdote y colocó su propio Sanedrín. Esto significa que a partir de la época de Herodes en adelante, durante la época de Jesús y posterior, el Sanedrín y el sumo sacerdote no eran líderes legítimos, sino que eran meros peones y títeres en sus manos. Se constituyeron en su mafia religiosa, ejecutaban sus órdenes y gobernaban los asuntos religiosos de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y por eso él amplió el templo y lo mejoró un montón y todo eso. Porque él llegó a ser también conocido como un gran constructor. Y lo que él hizo fue a escala colosal. Construyó palacios por toda Judea, teatros, anfiteatros, hipódromos, el Herodión y la fortaleza de Masada. Y como les dije, también refaccionó el templo judío y amplió sus terrenos. Pero también era conocido por su terrible temperamento, lo cual quedó claramente demostrado en su insensato exterminio de los niños de Belén. Así que el reinado de Herodes se caracterizó porque fue una época de gran temor, sospecha y matanza. Tenía una constante paranoia de que alguien le quitara el trono. En consecuencia, cuando alguien por ahí comenzaba a hablar, ¿no?, oían de que había nacido un nuevo rey o un Mesías había aparecido en la escena, el tipo se desataba y comenzaba a matar gente. Así que este comportamiento errático y violento turbaba profundamente a la ciudad de Jerusalén, porque cualquier noticia de este tipo sabían que se iba a desencadenar en un derramamiento de sangre en Jerusalén. Entonces, el mismo Herodes ejecutó a una de sus esposas, mató a uno de sus cuñados e incluso mató a 3 hijos suyos porque escuchó rumores que decían que juntos estaban conspirando para tomar su trono. Qué despiadado el tipo, ¿no? Ese es Herodes. Pasemos la página. Vamos a hablar ahora acerca de los sabios de Oriente. La imagen tradicional que nosotros tenemos acerca del Belén, del nacimiento, es bastante diferente a lo que tomó lugar en la noche del nacimiento de Jesús. Por supuesto, ¿no? José, María, Jesús estaban allí y los pastores de Belén también estaban allí. Pero ¿qué acerca de estos reyes magos, ¿no?, comúnmente conocidos como reyes magos? ¿Estuvieron allí en esa noche? Bueno, en las pinturas italianas sí aparecen allí, con cajitas chiquitas con regalos, ¿no? Y aunque las tarjetas navideñas y en las películas
Y las pinturas italianas muestran de esa época a los pastores y a los reyes magos, todos juntos, arrodillados ante Cristo a la noche que nació. La historia arroja algo completamente diferente. Estos sabios de Oriente eran personajes extremadamente ricos y poderosos, respetados y reverenciados por todos, incluso por reyes. Y lo significativo de acá es que ellos hayan llegado y comiencen a preguntar dónde estaba el rey de los judíos y que su motivación fue adorarlo. ¡Wow! Los poderosos vinieron a buscar al rey y a adorarlo. Recuerden que la palabra griega magoi nada tiene que ver con la magia. Ellos eran sacerdotes y al mismo tiempo eran astrónomos. Estos eran judíos que quedaron en Babilonia, que nunca regresaron. Ustedes saben que está el periodo de la cautividad y luego vino el periodo post-exílico. Y muchos de los judíos se quedaron viviendo en Babilonia, aún bajo el imperio medo-persa. Todos ellos que quedaron allí fueron poderosamente influenciados por Daniel y por los escritos de Daniel. Así que ellos siguieron allí. Ocupaban una posición muy poderosa en su época. De hecho, a estos se les considera más poderosos que los reyes. Es decir, una sola palabra de este grupo de magoi o de magos, que eran líderes políticos y espirituales, podía destituir a un rey. Entonces, cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia antes del año 600 antes de Cristo, él obviamente fue un personaje que Dios utilizó poderosamente. Sus escritos, sus profecías fueron muy conocidas durante siglos y ejerció una poderosa influencia sobre las diferentes generaciones de judíos que se quedaron allá en la zona. Sobre todo estos magoi o estos sabios orientales, ellos siguieron cuidadosamente los escritos del profeta Daniel. Así que había una expectativa que se estaba levantando porque todos ellos vivían conscientes. Y no sé si ustedes están familiarizados con esto, ya lo hemos leído en Lucas, pero había una expectativa en aquellos días sobre la venida del Mesías. Hasta ahora los judíos siguen esperando el Mesías, pero esto viene desde antes, porque ya Daniel lo anunció, Miqueas lo anunció. Es más, en Números también hay una mención con respecto a que saldrá estrella de Jacob. Y todo eso se va juntando como piezas. Entonces, antes del nacimiento de Jesús existía la creencia generalizada entre estos magoi, estos reyes magos, si quieren llamarlos así, de que un líder mundial poderoso estaba a punto de nacer. Y todo esto debido a los escritos que ya les he mencionado. Y los líderes de otras naciones, a estos sabios, les tenían un tremendo respeto, porque ellos tenían una gran sabiduría y también mucha riqueza financiera, interpretaban sueños y ellos estudiaban las constelaciones. Y cuando estos hombres viajaban, lo hacían en enormes caravanas. Porque la historia nos revela de que en una ocasión, por supuesto posterior a Herodes, unos magos fueron a Roma a ver a Nerón, ese loco Nerón, ¿no? Y su llegada lo atemorizó por el poder y la influencia que esos hombres tenían. Así que ellos podían instaurar o deponer a un rey con una sola palabra. En consecuencia, ¿saben lo que hizo Nerón? Les tendió la alfombra roja y los trató como la realeza que eran. Así que estos magoi o estos magos mencionados por Mateo llegaron donde el rey Herodes, preguntándole dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Y esa fue la intención, adorarlo, postrarse delante de él. ¿Y saben lo que hizo Herodes? Lo mismo que hizo posteriormente Nerón. Honró grandemente a los magos que llegaron a Jerusalén en busca de Jesús. Otra vez, ellos habían estado agarrando fragmentos del libro de Números, de los escritos de Daniel y luego Miqueas y todo eso, y estaban conscientes de que esta figura, este líder mundial, había nacido. Y es más, conforme a la profecía de Números, creo que es Números 20 y tanto, apareció esa estrella que era la estrella de Jacob ahí en Oriente y los guió hacia la ciudad de Jerusalén. Ahora, pongámonos en los zapatos de Herodes. O sea, para Herodes esto ha constituido una seria amenaza para él, para su reino, y eso lo perturbó grandemente. Y como estos magos, estos reyes magos eran considerados superiores en poder, en influencia a otros reyes, entonces Herodes no quería ser grosero con ellos. Ahora, póngase a pensar. No es sorprendente, porque esto es parte de esta historia.
No es sorprendente que esos hombres tan ricos, tan poderosos, tan influyentes, viniesen a buscar al niño Jesús y a adorarlo. Gloria a Dios por eso, es maravilloso. Gloria a Cristo. Eso nos indica que la grandeza de nuestro Señor es mucho mayor que la de cualquier potentado o poderoso sobre la tierra. Estos hombres, ¿saben lo que hacían estos magos? Entrenaban a los jóvenes para ocupar posiciones reales. Y ellos estaban confesando o estaban mencionando a Cristo como el Mesías, el ungido. Y estaban esperando todo eso. Entonces, gracias a las profecías, gracias a las constelaciones y una precisa determinación de fechas fijada en el libro de Daniel, junto con lo que está en Números, junto con lo que está en Miqueas, todo eso se juntó y es allí donde apareció dicha estrella para anunciar ese evento. Ok, ¿cuántos reyes magos había? Algunos escritores primitivos dicen que fueron 3 magos los que llegaron a buscar a Jesús. Otros dicen que eran 12. Algunos escritores dicen que eran 3. Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿no? Esos detalles no se pueden probar, pero sí lo que sí se puede afirmar es que fueron judíos que vinieron del oriente, de Babilonia, y que viajaron en una enorme caravana con cientos de sirvientes. Ahora, ¿ustedes creen que Abraham era rico o no? Y cuando se movía con un montón de gente. ¿Y se acuerdan cuando tomaron cautivo a su sobrino Lot? Él tenía 314 criados nacidos en su casa, entrenados para pelear. Y fue y rescató a Lot y todo lo que tenía. ¿No es así? Ese era Abraham. Estamos hablando acá de gente que tenía realmente también mucha riqueza. Entonces viajaban con un montón de guardaespaldas, su seguridad. Y también habían otros que se encargaban de llevar pues los costosos regalos para el recién nacido rey. O sea, imagínense semejante caravana en aquella época. Por eso cuando llegaron a Jerusalén causó tremendo revuelo. O sea, la Biblia dice que todos se turbaron. Porque Herodes no solamente se enojó porque estaban buscando a un rey de los judíos. Entonces ya saben que él, impulsado por el temor de que lo depongan, en su paranoia, también tomó un paso adicional y estableció una red de espías en la ciudad de Jerusalén. Es decir, en ese tipo de casos ya Jerusalén se turbaba de inmediato porque sabían que el loco iba a empezar a derramar sangre o matar gente. Entonces, esto con respecto a los sabios de Oriente. ¿Qué con respecto a la estrella? Esa estrella ha sido inmortalizada en villancicos, pinturas, películas, tarjetas navideñas. Incluso la gente que arma su arbolito le ponen una estrella en la parte superior, en la copa, ¿no? Durante siglos, astrónomos, historiadores han tratado de averiguar con exactitud qué tipo de estrella era. El astrónomo alemán Kepler propuso que esa estrella era una alineación entre Júpiter y Saturno en la época cercana al nacimiento de Jesús, lo cual históricamente coincide. Pero lo que sí se sabe con respecto a esta estrella es que brilló muy fuerte en aquella época en el Imperio Romano. Ahora, para que los sabios de Oriente llegaran a Jerusalén buscando al nuevo líder mundial que acababa de nacer, esa estrella debió ser bastante impresionante. Entonces esa alineación, si es que fue así, fue para ellos una poderosa señal en el cielo. Y sea lo que haya sido, ¿no? Recuerden que esos magos, ellos conocían de las estrellas, conocían de las constelaciones, porque eran sacerdotes religiosos, judíos, y ellos vieron que esa estrella que se levantó fue la señal que estaban esperando. Entonces, como les dije, ellos siguieron las profecías de Balaam, de Daniel y de Miqueas, que habían sido dadas o pasadas de generación en generación. Entonces ellos dijeron, hemos visto su estrella en el oriente. Así que viajaron muchos kilómetros, gastaron mucho dinero para llegar allí, para encontrar a Jesús. Entonces, ¿qué pasó con respecto a Herodes? Agitado, conmocionado por el nacimiento de ese niño rey, lo siguiente fue interrogar a los principales sacerdotes y escribas. Los términos griegos empleados allí por Lucas indican, y por Mateo, indican que ese hombre los acribilló con preguntas. Mediante una intensa investigación determinó
buscó determinar y señalar el lugar del nacimiento de Jesús para destruirlo, así como antes había destruido a todo rival, competidor o potencial adversario antes que él. Entonces los sacerdotes le dijeron que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea, citando Miqueas 5:2. Herodes también indagó de los sabios cuándo había aparecido la estrella. Y ustedes saben que finalmente él terminó matando a los niños hasta de 2 años de edad. Entonces, sabiendo que la aparición de la estrella anunciaba el nacimiento del niño, si él podía determinar cuándo esto había ocurrido, se podía estimar entonces mejor la edad. Entonces, Herodes estaba reuniendo toda la información, todos los detalles, para poder encontrar a ese niño. Repitan conmigo, niño. Lo interesante aquí es que los magos fueron enviados por Herodes, si se puede decir así, para buscar un niño. Y otra vez en el griego aparece la palabra paidión, lo cual se refiere a un niño crecido que está recibiendo sus primeras instrucciones. Lo interesante es, a manera de contraste, es que en el registro de Lucas, que sí habla del nacimiento inmediato de Jesús, Jesús es descrito por el término griego brefos. O sea que si ustedes no mastican, no entienden paidión ni brefos, matricúlense en el curso Crecimiento Espiritual de iWorld. Listo. Pero brefos se refiere a un recién nacido. Así que cuando los Reyes Magos fueron a buscar a Jesús, ya no era un bebé brefos, sino era un niño paidión, no era un recién nacido. Hemos hablado de Herodes, hemos hablado de los magos, hemos hablado de la estrella. Hablemos de los regalos. ¿Están ahí o no? ¿Cuál fue el valor de los regalos de los magos? Ellos vinieron, como dijimos, desde Babilonia, viajaron una gran distancia y trajeron regalos muy especiales para honrar al niño Jesús. ¿Cómo eran estos regalos? Eran 3 pequeños regalitos en cajitas chiquitas, un poquito de oro, un poquito de incienso, un poquito de mirra, o era algo más grande, más valioso de lo que podemos imaginar. Porque cuando los magos finalmente encontraron a Jesús, lo adoraron y le ofrecieron una inmensa cantidad de regalos. La cantidad de su extraordinario tesoro constituyó una fortuna considerable que le permitió a Jesús vivir durante toda su vida y llevar adelante su ministerio. Es interesante. Vamos a repasar algunos hechos. Herodes los había enviado a Belén, pero todo indica que terminaron en Nazaret. Lucas escribió que se fueron a Nazaret. Entonces, cuando él indaga y le dicen lo que Miqueas había escrito, que iban a nacer en Belén, estaban atrasados. Sí, Jesús había nacido en Belén, pero hacía 2 años. Y ya no estaba en Belén, se había mudado. Entonces, la Biblia nos dice que la estrella literalmente iba delante de ellos, pero la Biblia no dice que la estrella los guió a Belén, como dice la canción que estábamos cantando esta mañana. La estrella guió a los magos hasta donde en ese momento estaba Jesús. La Biblia dice que la estrella se detuvo sobre donde estaba el niño, quien ya no era un bebé, sino un niño aproximadamente de 2 años, y contrariamente a la tradición, ya no estaba en Belén. Por lo tanto, el lugar sobre el cual la estrella apareció y se detuvo no estaba al sur de Jerusalén, a unos tantos kilómetros, sino estaba al norte, en Galilea, en Nazaret, no en Belén. Y la Biblia dice que la estrella se detuvo sobre la casa, no sobre la cueva. Era una casa en Nazaret, no una cueva en Belén. Y cuando entraron a la casa, cayeron postrados en adoración. Entonces, tras siglos de esperar la tan ansiada profecía de Daniel y lo que estaba en Números y lo que estaba en Miqueas, estos magos presenciaron repentinamente la realidad del cumplimiento de esas profecías ante sus propios ojos. Ahora, sigamos hablando acerca del tesoro. Jesús realmente recibió un tesoro con T mayúscula. A diferencia de lo que la tradición nos dice, no fueron pequeñas cajitas con pequeños regalos, ¿no? Como nos lo pintan en las tarjetas navideñas, como muchos imaginan. La Biblia dice que ellos abrieron y presentaron a Jesús sus tesoros. Y esto fue asombroso, porque los regalos que estos trajeron a Jesús fueron grandes y numerosos. La Biblia dice regalos, plural, lo que indica varios, ¿ok? También dice tesoros, un almacén de tesoros, o digamos
un cargamento lleno de tesoros, así que había muchísimos regalos. No se trataba de 3 pequeños regalitos, sino de grandes y numerosos tesoros, y se los dieron al niño Jesús. Ahora, la historia también nos enseña, esto es bien importante, que los grandes reyes recibían grandes regalos, recibían muchos tesoros. Investigaciones serias han documentado el tipo de regalos que se le había dado a un rey en esa situación. Existen numerosos registros del antiguo Oriente Medio que nos ayudan a tener a nosotros una estimación fiable de lo que los magos le dieron a Jesús. Tradicionalmente, el tamaño de los regalos diplomáticos que se le daban a un rey eran conforme o proporcional a su estatus. Así que si era un rey de bajo rango, los magos traían regalos menores. Y si era un rey de alto rango, traían regalos mayores y de mayor valor. Y todas las profecías estaban apuntando a Jesús, que fue el más grande y será líder mundial, preeminente, que jamás haya nacido. Ya hemos dicho, su venida fue profetizada durante siglos. Por lo tanto, cuando finalmente llegó, los magos no iban a venir pues con 3 cajitas ridículas. Al contrario, ellos trajeron enormes regalos dignos de la más alta nobleza. Cualquier cosa menor se habría considerado como un desaire diplomático. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Cuántos han leído la historia acerca de los regalos que la reina del sur o la reina del Sabá le trajo a Salomón? ¡Lean! Es impresionante. Lean un poquito más adelante. Y los regalos que el rey Salomón le dio a la reina del Sabá cuando se regresó a su casa o a su reino. ¡Wow! Y Jesús dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. Del registro de regalos diplomáticos dados en el mundo antiguo, sabemos exactamente qué tipo de regalos y tesoros habrían llevado los magos a la casa para entregárselos a Jesús. Todo esto habría incluido jarrones, urnas, platos, alfombras, todo tipo de ropa, todo tipo de artículos hechos de plata, oro y otros materiales raros y costosos. La cantidad de regalos que Jesús recibió habría sido enorme y valía una fortuna. Recuerden, eran magos y estos magoi eran ricos. Habrían traído regalos acordes con el estatus de Jesús. Y Mateo dice que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Vamos a ir palabra por palabra. Oro, del griego kursos. Aparece en plural en griego y significa muchos regalos de oro. Y la clase de oro descrita aquí era la forma más pura del oro. Era el oro de mayor calidad disponible. Es el tipo de oro reservado para los ricos, para la nobleza y aquellos que tenían poder político. Este es el mismo oro que utilizaban los dignatarios y reyes para fabricar sus copas, sus tazones, sus platos, sus fuentes y muchos otros artículos. Además, los artículos hechos de oro eran los que los embajadores o jefes de Estado habrían llevado a otro rey. Eso fue lo que le llevaron a Jesús. La segunda palabra es incienso. Esa palabra viene del griego líbanos, que designa al árbol del incienso, ya la resina derivada de él. El incienso era bastante difícil de conseguir, no crecía en Israel, tenían que importarlo desde muy lejos y eso lo hizo bastante caro. Y eso se utilizaba como parte del culto del templo en Jerusalén, porque esto producía una hermosa fragancia cuando se quemaba y era la fragancia favorita de los reyes. Solamente se le daba incienso a un verdadero rey o se le entregaba a los sacerdotes para el templo. La tercera palabra es mirra. La palabra mirra viene del griego esmirna y se refiere a una goma amarga y un perfume costoso que emanaba de cierto árbol, de cierto arbusto que estaba en Arabia y en Etiopía. Y lo utilizaban como antiséptico y como ungüento para embalsamar a los muertos. Esto lo convertía en un regalo profético que simbolizaba la muerte de Jesús. O sea, ¿cuál es el simbolismo detrás del valor del oro, del incienso y de la mirra? Cuando uno considera estos 3 regalos, se observa su gran significado. El oro era un regalo para un rey. El incienso se relacionaba con el sacerdote y con sus funciones sacerdotales. La mirra era un componente del perfume utilizado para embalsamar los cuerpos de los difuntos. Por lo tanto, anunciaba proféticamente la muerte de Jesús, su sacrificio. Nació para ser el Mesías, para ser el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Esos 3 regalos que trajeron estos magos predijeron proféticamente que Jesús serviría como rey,
como sumo sacerdote y como también salvador de la humanidad mediante su muerte, mediante su resurrección. El valor de todos los regalos que esos reyes o magos trajeron fue extraordinario. Según los registros de las costumbres orientales, un rey de bajo rango en aquellos tiempos que recibía la visita de estos magos o de un jefe de estado solía recibir nada más ni nada menos que 110 kilos de oro. Según los estándares actuales, más o menos el valor monetario, 5 millones de dólares. De nuevo, ese era un regalo para un rey de bajo rango. Y Jesús no era un rey de bajo calibre, lo siento, sino el Rey de Reyes. Por eso recibió regalos y dones de acuerdo con su estatus. O sea, ¿se pueden imaginar el valor monetario de todos estos regalos juntos? Eso constituía una fortuna considerable. Ok, vamos a recapitular. Si las estrellas anuncian tu nacimiento, profecías por aquí, profecías por allá, y hay astrónomos, y hay sacerdotes que están creyendo a Dios y de repente la estrella se aparece. Si la estrella los lleva y se detiene en el lugar donde estaba el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, ¿se imaginan ustedes 3 cajitas ridículas? No, desentona. No, el valor era asombroso. Seguramente José necesitó ampliar un poco más su casa. ¿Qué pasó con todo el dinero? Cuando José, María y Jesús huyeron a Egipto, permanecieron ahí, se dice, como de 3 a 4 años, hasta que murió Herodes. Y tuvieron que utilizar recursos para subsistir ahí. Y probablemente él tuvo que dejar de trabajar, no sabemos. Y todavía la familia no había crecido. Pero eso lo sostuvo hasta después de la muerte de José. Y cuando, eso es interesante porque también la historia nos lo dice. Cuando José, el esposo de María, murió, ¿y se acuerdan? Jesús tuvo 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas. Entonces con él eran 7 hijos por lo menos. Eran un familión de 9. ¿Okay? Entonces cuando José murió, el tío abuelo de Jesús recibió la tutela de él, su familia y de todos los recursos. Interesante, este tío a quien Jesús y su familia fueron confiados era un hombre llamado nada más ni nada menos José de Arimatea. Él era hermano del padre de María y se dice que era el hombre más rico de Israel. Los que hemos ido a Jerusalén, y ahí está el jardín del sepulcro, entonces ahí encontramos 3 elementos. No solamente encontramos una cisterna inmensa, ¿no? Y cuando uno se asoma para mirar esa cisterna, cabían miles y miles de litros de agua, porque él también tenía viñedos y también tenía un lagar para pisar las uvas y todo eso. Y aparte ahí estaba el sepulcro, que era un sepulcro para ricos. Y las tumbas, los sepulcros en aquellos tiempos se cubrían con piedras. Yo he visto las piedras, eran pequeñas, pero el sepulcro de Jesús tenía una piedra muy grande, que pesaba como 4 toneladas. Y ese sepulcro, el sepulcro de José de Arimatea, no había sido utilizado por nadie, y es ahí donde pusieron a Jesús. Interesante. Jesús tuvo todo el dinero que necesitó para su vida y para su ministerio. Incluso él tenía un tesorero contratado a tiempo completo, Judas. Entonces cuando Jesús llega a la vida de José y María, no solamente experimentan que un niño había nacido, sino que también experimentaron una drástica mejora en su situación económica, porque Dios había enviado a su hijo, a la más importante de todas las misiones, de toda la historia de la humanidad. ¿Están de acuerdo o no? Y él, cuando Dios al que llama, equipa y provee. Donde hay visión, hay provisión. Entonces Dios le dio todos los recursos y todas las personas que Jesús necesitaba para llevar a cabo la obra en su ministerio. Ahora, también sabemos que los magos regresaron a su tierra por otro camino. Definitivamente Nazaret les quedaba más cerca que Belén. Debido a esto, Herodes se sintió engañado y se enfureció. Mateo 2, versículos 13 y 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y dijo a José: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá
Es una palabra de sabiduría. Acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces Dios había por adelantado lo que iba a hacer Herodes, y esto fue anunciado por un ángel en un sueño, y el ángel le da a José una orden de evacuación. Ahora, Nazaret era chiquito, no había mucho trabajo allí. Egipto era grande, ellos tuvieron que viajar. Sin embargo, era el lugar lógico para que José, María y Jesús encontraran refugio. ¿Saben por qué? Porque Egipto estaba totalmente fuera del dominio de Herodes. Allí podían esconderse con mayor facilidad. Mateo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Ya saben que este tipo era loco, temperamental. ¿Y qué hizo? Se arrebató pues y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. O sea que geográficamente hablando estaba completamente equivocado. Y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Otra vez la orden de Herodes matar a todos los niños de 2 años o menores en Belén y en los alrededores encaja con todo lo que sabemos acerca de su comportamiento. Hay gente que exagera con respecto al número de niños masacrados en Belén. Hablan de 10,000, pero si era un pueblito chiquitito. Entonces, en realidad, ¿no?, se reduce a 20, unos dicen 10, 12, otros dicen que solamente fueron 6 niños. Bueno, con la muerte de uno es suficiente, es terrible. Imagínense 6, 10, 12, 15, 20. Después de que Herodes murió, ellos volvieron a Nazaret, Jesús creció y empezó su ministerio. Y terminó sacrificado en la cruz como el Cordero de Dios. Esa es la historia de la Navidad. Hemos estado cantando canciones hoy día acerca de esto. Que el verdadero propósito de la Navidad es la crucifixión y es la resurrección. No estamos en Semana Santa, pero hay que hablar acerca de esto. Necesitamos entender de qué se trata la Navidad. Nada tiene que ver con árboles, con regalos, mucho menos con Papá Noel y con todo el aparato externo montado por el mundo con fines comerciales. No, Jesús nació y murió como el Cordero de Dios para redimirnos a nosotros. Entonces la Navidad es muchísimo más que un bebé en un pesebre. Tiene que ver con Dios mismo encarnándose para que pudiese morir en la cruz, para pagar nuestra salvación, destruir las obras del diablo en nuestras vidas. De eso se trata la Navidad. Así que en esta estación navideña donde la gente supuestamente celebra el nacimiento de Cristo, porque yo no sé qué cosas celebran, bailando, emborrachándose y perdiéndose. Es triste, ¿no? Es triste que en nuestra cultura, Semana Santa, ¿no? Semana tranca. ¿Qué es santa ni qué es santa? En esta estación navideña deberíamos desenfocarnos en lo que hay detrás de toda la parafernalia navideña. Es triste que en esa época del año prácticamente nadie se enfoque en el Jesús que se fue a la cruz. Solamente se quedan con el niñito inofensivo que no te puede confrontar por tu pecado. Que no te puede decir que si todos ustedes no se arrepienten, de igual manera van a perecer. No, ese niño no te puede confrontar. No te puede decir que eres un fornicario o adúltero. No te puede decir necesitas arrepentirte. No te puede decir necesitas nacer de nuevo. Pero el Jesús que creció se lo dijo a Nicodemo. Entonces la gente se desenfoca. Pero uno que estuvo bien enfocado, que tenía los puntos bien puestos sobre las sillas, fue el apóstol Pablo. Y él escribió acerca de esto en Filipenses capítulo 2, versículo 8, de lo cual hemos estado cantando hoy día. Gloria a Dios. Y estando en la condición, del griego esquema, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa eso de condición de hombre? La palabra griega esquema fue tomada, prestada de la historia de un rey que quería acercarse a su pueblo, pero no podía porque el pueblo de inmediato lo hubiese reconocido y la multitud lo hubiese acosado. Así que día tras día, desde la parte más alta de su castillo, observaba a lo lejos a su pueblo
caminar por las calles de su reino, pero él los amaba y anhelaba estar con ellos y movido por compasión ideó un plan. Y él dijo, me quitaré estas vestiduras reales, me despojaré de toda mi pompa real y me pondré la ropa de un plebeyo y así nadie me reconocerá. Así que el rey se cambió de ropa y salió de su palacio y se metió allí en las calles del pueblo y nadie lo reconoció porque se parecía a todos los demás. Finalmente pudo vivir, pudo moverse entre su propia gente, pudo interactuar con ellos y experimentar la vida entre ellos y nadie lo reconoció. Y el apóstol Pablo, que conocía muy bien el griego antiguo, o el griego koiné, que conocía bien la historia y el uso de dicha palabra, la utiliza aquí en Filipenses para describir el momento en que Dios mismo, el Rey eterno, vino para vivir entre nosotros y para redimirnos. ¿Y cuántos saben que en lo que se conoce teológicamente como la kenosis de Cristo, el despojamiento de Cristo de toda su apariencia externa divina, Él tomó sobre sí la humanidad y, como dice aquí, la forma de siervo, Entonces Él se escabulló fuera del majestuoso ámbito celestial y apareció en la tierra como un bebé. Y de acuerdo con Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Nadie supo quién era Él, pero al final de su vida, como dice este pasaje, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Vamos a hablar acerca de la palabra humilló. La palabra humilló viene del griego tapeinao. Está peinado. Significa ser humilde, ser modesto y estar dispuesto a rebajarse a ese punto que sea necesario. Entonces pensemos en esto, ¿no? La deidad todopoderosa, omnipotente, omnisciente, omnipresente, voluntariamente escoge despojarse de todos esos atributos externos propios de la realeza divina y realiza una dramática reducción al pasar de una divinidad ilimitada a una humanidad limitada bajo los confines de un cuerpo físico. Es decir, el creador tuvo que sujetarse bajo los límites de su creación. Esto es que se rebajó hasta el punto más bajo y se hizo obediente hasta la voluntad del Padre, despojándose de toda su realeza del cielo para adoptar en la tierra una bajeza que no tiene comparación, porque Él fue directamente a la cruz y allí sufrió la muerte más humillante. Así que en su humillación dejó esos atributos, dejó su gloria, dejó su zona de comodidad en los lugares celestiales y se rebajó, alcanzó un reducido nivel, se extendió hasta ingresar en el ámbito natural que Él mismo había creado, tomando sobre sí un cuerpo de carne en su encarnación. ¿Saben cómo empezó Jesús? Como un feto en el vientre de María. No me digan que eso no es un ser humano. Era la vida misma. Y todo esto lo hizo por amor a nosotros. Y el versículo nos dice que Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Es decir, después de humillarse, rebajándose hasta el punto más bajo posible, Él se hizo obediente. Y la palabra obediente viene del griego upakouo, que es una palabra compuesta por upo, que significa estar bajo, y akouo, que es la raíz de la palabra acústico, que significa oír. Representa a alguien que está bajo la autoridad de otra persona, escuchando lo que ese superior le dice. Jesús sabía claramente que Él iba a enfrentar la cruz. Él iba a ser colgado desnudo delante de un mundo que se burlaba de Él. Iba a ser despreciado, iba a ser avergonzado. ¿Cuántos saben que la muerte de cruz era para los criminales? Así que en su obediencia Él estuvo dispuesto incluso a ser tratado como un criminal. Mintieron acerca de Él. Trajeron falsos testigos. Los suyos huyeron. Uno de ellos lo traicionó, lo vendió. Fue tratado como lo más bajo en la sociedad y experimentó la más terrible muerte, la muerte de cruz. Saben que en el primer siglo no existía muerte más miserable que el ser crucificado. Había gente en aquellos días que decía que era preferible suicidarse que pasar por todo el proceso de la muerte en una cruz. Pero gloria a Dios que Él vio el fruto de su aflicción. Él nos vio a todos nosotros llegando a su conocimiento. Él estaba pagando el precio por nuestro pecado, comprando nuestra salvación. Así que, hermanos, en esta
estación navideña, mientras todos están hablando probablemente acerca de ese indefenso bebé en un pesebre, nosotros tenemos que recordar que Jesús nació como un cordero para quitar los pecados del mundo. Y esa es la razón por la cual Él nació, esa es la razón de la natividad, es la razón de la Navidad. Él vino para morir por nosotros. De eso se trata. Y esa muestra de amor que Él tuvo a favor de nosotros, lo hizo atravesar semejante distancia, semejantes circunstancias para poder redimirnos. Entonces, coloquemos los puntos bien sobre las íes. La historia del nacimiento de Jesús en Belén no es solamente la historia de un bebé que nació en condiciones humildes. Es la buena nueva de que Dios se hizo hombre en forma de Jesús. Nació para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por las llagas de su flagelación encontramos sanidad, y por su sangre derramada encontramos perdón, remisión y liberación. Y como resultado de su obediencia hacia la muerte, también estábamos cantando esto apropiadamente, Jesús fue exaltado hacia lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los seres que están en el mundo superior, en el mundo intermedio, en el mundo inferior, en los lugares celestiales, en los lugares terrenales, en los lugares infernales. ¡Gloria a Dios! Ese es el verdadero propósito de la Navidad. Entendamos algo. Cuando uno nace con una identidad propia. Vienes con un paquete dentro. Vienes con algo dentro. Así como tú compras una computadora y viene con un chip llamado el BIOS. ¿Okay? Y hay información precargada. ¿Okay? Y hay una información ahí grabada. Entonces cuando tú naces, tú ya tienes tu propia huella digital, tu propio iris, todo eso, ¿no? Entonces cuando Jesús nació, la diferencia es esta, ¿no? Aquel pequeño bebé nació con una cruz en mente. ¡Wow! Ese era su destino. Jesús nació para ser un cordero para el matadero. Pero no cualquier cordero, sino el cordero inmolado desde antes, o mejor dicho, predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser inmolado en la cruz. ¿Existe algún mejor regalo que este que se le pueda dar a alguien por la Navidad? El mejor regalo que le podemos dar a alguien es que reciba el don que vino para quitar nuestro pecado, para que el dominio de Satanás sea roto sobre nuestras vidas. Es cierto, aquel pequeño bebé fue puesto en un pesebre en Belén, pero a la distancia había una cruz. Y para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. Ese es el verdadero propósito de la Navidad. Así que en esta estación navideña, en vez de hablar del pesebre, hablemos acerca de la cruz. Oremos. Padre, gracias te damos por el don celestial. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, te damos gracias porque tú te hiciste obediente al Padre hasta la muerte. Gracias por este regalo. Gracias por la salvación. Y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Si aún no has recibido a Jesús como tu cordero personal, o sea, tú puedes saber, claro, ¿no? La gente lo dice, ¿no? Jesús murió por todos. Sí, pero un ratito, vamos a hacer una reducción de más de 8,000 millones a ti. Es bien fácil esconderse entre 8,000 millones. Sí, Jesús murió por ellos, ¿no? Pero, ¿qué acerca de ti? O sea, tú tienes que ser confrontado. Y no te estoy hablando acerca de un niño que no sabe hablar y no te puede confrontar. Yo te voy a decir lo que dice Jesús que creció y lo que dice su palabra. La palabra dice, necesitas nacer de nuevo. La palabra dice, si no se arrepienten, todos van a perecer. De tal manera amó Dios al mundo que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ya hay una sentencia decisiva de condenación sobre toda persona en este mundo. Así que si tú quieres recibir a Cristo esta mañana como tu cordero personal para que quite tu pecado, porque la paga del pecado es la muerte, haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos ahí donde estás, sea en persona o sea virtualmente, y repite esta oración conmigo. Dios del cielo,
reconozco que necesito de ti. Que si no fuese por tu amor, yo estaría perdido. Jesús, invoco tu nombre, porque en ese nombre hay salvación. Me arrepiento de mis pecados. Te confieso como mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén.